Hola, ¿qué tal amigos guías mayores? Bienvenidos a esta especialidad de el santuario. Yo soy su amigo Carlos Jiménez y vamos a tomar unos minutos para poder explicar esta especialidad. Cuán importante es que nosotros como aspirantes a guías mayores podamos comprender y entender el significado de esta creencia, que es una de las creencias fundamentales para nosotros como pueblo adventista del séptimo día. Pues sin más preámbulo, sean bienvenidos a esta especialidad y vamos a comenzar. La especialidad está dividida en 10 puntos. Habremos de desarrollar poco a poco cada uno de ellos. Seremos breves. La idea es que ustedes puedan obtener la información más precisa, de la manera más sintetizada y que pueda, pues de alguna manera, quedarse en su memoria a largo plazo. Pues bien, como dijimos, sin preámbulos, vamos a dar inicio a esta especialidad. Bienvenidos a la especialidad del santuario. Lo primero que empezaremos a decir es que el santuario se construyó bajo la orden de Dios a Moisés. Cuando salieron de la esclavitud del pueblo de Israel, Dios les indicó que ellos habrían de construir un santuario. La idea del santuario era fundamentalmente que el Señor pudiera estar en un espacio donde su presencia habitara, que a través del santuario el pueblo de Israel pudiera aprender no solamente verdades de la vida cotidiana, sino que también a través del santuario pudieran conocer verdades espirituales presentes y para su vida futura o venidera. Y esa era básicamente la idea de haber construido el santuario, o la indicación que se les dio. La primera pregunta que se nos hace en la especialidad es que mencionemos las tres partes de las cuales se componía el santuario. El santuario estaba dividido en tres partes. La primera era el atrio, era el patio, por decirlo de alguna manera. En ella se encontraban dos muebles de manera principal. A la entrada del santuario encontrábamos el altar de los sacrificios. Este mueble servía justamente, su nombre lo dice, para sacrificar algún tipo de animal. Ya veremos qué tipo de animales eran los que se podían llevar a cabo al sacrificio. El santuario, ahí en el altar de los sacrificios, el sacerdote o el sumo sacerdote realizaban la ejecución o la muerte de algún animalito y posteriormente pasaban a lavarse las manos en la fuente o en el lavacro, que estaba construido de bronce. Estos dos muebles se encontraban en el atrio y tenían un simbolismo muy especial. El primer mueble, que representaba el altar de los sacrificios, pues vendría a representar la muerte de Cristo, que asumió el papel como cordero una vez que se cumple el tiempo de su venida a esta tierra. El lavacro representa el Espíritu Santo, la aceptación de los seres humanos que hacen públicamente de Cristo en su vida, y representa también el simbolismo del bautismo. Bueno, estos dos muebles se encontraban en el lugar, en el atrio, mencionábamos, y posteriormente pues ya encontramos la edificación en la construcción, donde se encontraba el lugar santo, que tenía tres muebles. Estos tres muebles estaban acomodados de tal manera que podemos encontrar la mesa de los panes de la proposición, 12 panes que representaban las 12 tribus del pueblo de Israel, cada una de ellas. Como simbolismo, pues el pan era la representación del pan de vida, que era Cristo Jesús. Encontrábamos el altar de incienso construido de oro, el altar de incienso donde el sacerdote quemaba todos los días, valga la redundancia, incienso, que representaban las oraciones que se elevaban al trono de gracia de Dios. También podemos encontrar el candelabro con 7 brazos, este número 7 que representa plenitud y que al final de cuentas representaba la presencia del Espíritu Santo. El candelabro debía de estar encendido de manera permanente, de día y de noche, en la tarde. No podía apagarse. Volvemos a repetir, el simbolismo del candelabro no era otro sino el simbolismo del Espíritu Santo en la vida de las personas. Estos tres muebles se encontraban en el lugar santo. Posteriormente, el lugar santo se dividía por una cortina, un velo,
para poder dar acceso al lugar santísimo, donde se encontraba el arca del pacto, donde tenía una cubierta de oro con 2 querubines. Dentro de el arca podíamos encontrar la tabla de los 10 mandamientos, la ley de Dios, que representan su carácter, la manera como nosotros debemos de guardar esa ley, porque es el simbolismo de lo que Cristo quiere que nosotros seamos, representación de su carácter. Se encontraba la vara de Aarón y también se encontraba el maná que Dios había dado a los israelitas a lo largo del desierto. Ustedes pueden encontrar ahí en la imagen que están observando algunos textos bíblicos que refuerzan los simbolismos de cada uno de estos muebles que encontramos tanto en el lugar santo como en el lugar santísimo. Bueno, la pregunta número 2 hace referencia, o más bien es una actividad. Se nos pide que construyamos o dibujemos un santuario con cada una de sus partes. Me voy a permitir mandarles una imagen para que ustedes la puedan tener y puedan realizar su santuario, le tomen una foto y me la puedan enviar. Bueno, vamos con la siguiente pregunta, que sería la número 3. Bien, la pregunta entonces dice de la siguiente manera: ¿cuántas cubiertas revestían el santuario? Las cubiertas eran esas capas que tapaban el santuario y se le llamaban con ese nombre cubiertas, y nos pide que lo hagamos de cuántas tenía y de interior hacia el exterior. Bueno, la primera cubierta estaba constituida por una cortina de lino torcido azul, púrpura y carmesí, con querubines de obra primorosa. Esto lo podemos encontrar en el libro de Éxodo, capítulo 26, versículos del 1 al 6. También ahí pueden ver la imagen que les estoy poniendo. Si quieren detener el video y pausarlo, lo van a poder observar más detenidamente. La segunda cubierta era una cubierta de pelo de cabra. La tercera era de cubierta de carnero teñido. Y una cuarta y última cubierta que llevaba el santuario era de pieles de tejones. Así que estas eran las 4 cubiertas que tenía el santuario. Cada una de las cubiertas tenían un simbolismo. La primera cubierta, como comenté, era de lino fino, que representaba la justicia de Cristo, y mientras el color azul señalaba la naturaleza celestial. Y el púrpura pues era un color representando la realeza que proclamaba a Cristo como Rey del universo. La segunda cortina, la que mencionábamos, se utilizaba en el día de la expiación también, y justamente esto representaba la segunda cubierta, que estaba hecha de pelo de cabra. La tercera cubierta, que como mencionamos estaba constituida por pelo de carnero, representa justamente la provisión que Dios hizo para poder sustituir a la raza humana caída a través del sacrificio de su Hijo. Y una cuarta cubierta, se empleó en ella la piel de tejón. Aquí me voy a permitir leerles lo que algunos especialistas señalan referente a esta cuarta cubierta. Dice que no era una cubierta con grandes pretensiones, al contrario, mostraba en apariencia signos de poca belleza, y quizás este elemento nos puede conducir al hecho de que cuando Cristo vino a esta tierra, lo que señala el libro de Isaías 53:2, que habríamos de ver al Señor sin hermosura, sin atractivo, para que le pudiéramos desear. Y el hecho de que también se haya utilizado piel de tejón, que era un animal inmundo que envolvía esta parte del santuario, pues también representaba la naturaleza que Dios adoptó, la naturaleza humana, una naturaleza caída y degradada. Obviamente también esta cubierta era empleada para poder proteger de las situaciones del medio ambiente al santuario. La pregunta 4 hace mención o hace referencia a qué tipo de colores fueron empleados tanto en la construcción del santuario como en la vestimenta del sacerdote, del sumo sacerdote. También voy a permitirme mencionarles algunos de ellos que también son señalados. Por ejemplo, el color rojo carmesí, que era el símbolo del pecado, que se menciona en Isaías 1:18, y del precio que se pagó por ese pecado, que se encuentra en Primera de Pedro 1, capítulo
1 y versos 19 y 20. Otro de los colores muy recurrentes en la vestimenta de los sacerdotes y de la construcción del santuario fue el azul. Mencionamos hace un momento, símbolo del origen celestial de Cristo, de la lealtad, de la obediencia y de los mandatos hacia Dios. Dos textos de referencia que podemos usar ahí son Juan 3:13 y el libro de Números 15, versículos 37 al 40. Aquí podemos encontrar también otros colores como el púrpura, color de la realeza, representaba a Jesús como el Rey de Reyes, y bueno, el blanco, el símbolo de la pureza, símbolo de la justicia y de la santificación. Color negro, símbolo del pecado, tristeza, del dolor y de la muerte. El color dorado, que representaba la majestad, la gloria de Cristo y también la victoria de los hijos de Dios frente al pecado. El plateado simbolizaba la redención, es decir, el precio de nuestras iniquidades que fue pagado por Cristo, y ahí podemos tomar como texto referencia el versículo de Mateo capítulo 26, versos 15 y Mateo 27, versos 3 y versos 9. Y finalmente otro de los colores recurrentes fue el bronce, que significaba la justicia y el juicio. El texto de referencia puede ser empleado del libro de Deuteronomio capítulo 28, versos 15 y versos 23. Vamos al punto número 5, dice memorizar y participar de un diálogo de 1 de Juan 1:9 y Daniel 8:14 y Éxodo 25:8. Esta actividad ustedes la realizarán, posteriormente la elaborarán o la desarrollarán en una hoja y entonces ustedes me la enviarán para que la podamos tener. La siguiente pregunta menciona que de qué tribus eran los sacerdotes del pueblo de Israel, y bueno, estos eran de la tribu de Leví. La razón que se consideró para que ellos fueran sacerdotes fue porque ninguno de ellos, cuando se hizo la adoración al becerro de oro, fueron los que pues se negaron de alguna manera a inclinarse y adorar el becerro de oro. Por esa razón Dios los eligió para que fueran los que oficiaran en el santuario. Bien, vamos a avanzar, ya casi vamos concluyendo. La pregunta número 7 dice que describamos las vestiduras del sacerdote, del sumo sacerdote. Bueno, aquí podemos encontrar que la vestidura del sacerdote era una vestidura común. Se nos menciona que se usaban calzoncillos de lino como una prenda interior. Las prendas se tejían en una sola pieza. Todos los sacerdotes comunes usaban una túnica de lino blanco normal y un turbante, ¿no? Y se quitaron siempre las sandalias para poder entrar al santuario. Esto lo podemos encontrar en referencia en el libro de Éxodo 38 y 39. También vamos a encontrar ahora la descripción de las vestimentas del sumo sacerdote. Al igual que el sacerdote común, llevaba también calzoncillos de lino como prenda interior. Igual se tejían en una sola pieza. Llevaba un abrigo de lino bordado en una sola pieza. Y bueno, entre los elementos que podemos encontrar se encontraba el manto del efod, que era, aquí lo vamos a leer textualmente, dice: además del traje de lino del sacerdote común, el sumo sacerdote llevaba una túnica azul, también tejida en una sola pieza. Este era el manto del efod, y posteriormente nosotros podíamos encontrar el efod. Sobre el manto azul llevaba el efod, que era una vestidura más corta de oro. Ustedes pueden estarlo viendo ahí en la imagen que les coloqué. Era una prenda de vestir más corta, de oro, de azul, púrpura, carmesí y de lino torcido. El efod no tenía mangas, parecía simular un chaleco, y bueno, tenía las sombreras bordadas con oro, tenía engarzadas 2 piedras de onix que llevaban el nombre de las 12 tribus de Israel. Posteriormente, debajo de él venía el cinto del efod, que era una faja que contenía los mismos colores, el azul púrpura, el carmesí y el lino torcido, y estaba pues hermosamente elaborada de manera artesanal. Y tenía un pectoral sobre el efod, y sobre ese pectoral llevaba 12 piedras preciosas encima. Las piedras eran
el sardio, el topacio, el carbuncio, la esmeralda, el zafiro, diamante, jacinto, la ágata, amatista, berilo, onice y el jaspe. Estas eran las 12 piedras que llevaba sobre el pectoral. Sobre este pectoral, a la derecha y a la izquierda, tenía dos piedras grandes preciosas que se llamaban el urín y el tumín, mediante las cuales se revelaba la voluntad de Dios al sumo sacerdote. Y en la parte alta llevaba una mitra, es decir, en la cabeza un turbante blanco de lino que tenía una placa de oro que estaba sostenida con una faja, diríamos, una cinta de color azul con la inscripción Santidad a Jehová. Bien, esto es referente a la pregunta número 7. En cuanto a la pregunta 8, nos dice que leamos el conflicto de los siglos. Ustedes también lo leerán y me mandarán su resumen de la página 479 y del libro de Hebreos 4, capítulo 4, versículos del 14 al 16. ¿Qué clase de animales eran sacrificados? Bueno, habían diversos tipos de animales que se sacrificaban con diversos propósitos, pero dentro de los más comunes que nosotros podíamos encontrar, se encontraba el cordero. También se podían sacrificar becerros, palomas. Había una gran variedad de animales. Todo dependía también de las capacidades financieras de la persona que ofrecía ofrenda voluntaria. Y bueno, habían diversos tipos de sacrificio. Estaba el sacrificio de paz, estaba el sacrificio por el pecado, los sacrificios por las transgresiones y las culpas. Sin lugar a dudas, esta doctrina es una de las que más nos impactan por el contenido simbólico. Recordemos que esta doctrina también representa a Cristo como sacerdote y sumo sacerdote. Nosotros como pueblo adventista entendemos que Cristo pasó, de acuerdo a la profecía de los 2300 días, de las 2300 mañanas y tardes, en el año de 1844, en octubre 22, pasó del lugar santo al lugar santísimo y dejó de ser sacerdote para convertirse en el sumo sacerdote y entonces abrir los libros para iniciar el juicio investigador. Pues bueno, intentamos hacerlo de la manera más breve y sencilla. De todas maneras, ahí faltan dos preguntitas que ustedes tendrían que terminar por desarrollar, que hace referencia, si me dan un minuto, se los comento. Perdón, aquí, bueno, comentaba, haciendo una corrección, la pregunta que analizamos era la pregunta número 9, ¿qué tipo de animales fueron traídos? Como ya les comenté, fueron traídos desde novillos, carneros, corderos, terneras, cabras, palomas, fueron traídos al santuario de manera diaria y decíamos cada uno se usaban de acuerdo a las posibilidades económicas de la persona que lo hacía, pero el sacrificio tenía que hacer todos los días y estos animales, se me pasó a mencionarles, tenían que ser sin mancha, sin defecto alguno, porque representaban la muerte de Cristo como el Cordero de Dios, sin mancha, sin pecado, sin defecto alguno. Bueno, al final la pregunta número 10 dice, describe un párrafo de cómo es que Cristo está representado en el santuario y ejecuta servicios. Bueno, esto tiene que ver con lo que les mencionaba, el papel que está desempeñando Cristo actualmente en el lugar santísimo. Bueno amigos, espero que pues son 18 minutos de grabación, pero lo intentamos hacer de manera breve. Repasen y les mandaré el examen para que ustedes puedan contestarlo y entonces me lo envíen y podamos evaluar esta parte de la especialidad del santuario. Bendiciones.